Muy bien, pues en primer lugar lo que me gustaría es mandaros un fuerte abrazo a todos los que me estáis viendo y oyendo y comentaros que hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre las capacidades superiores. Me imagino que conocéis, y si no, pues vamos a hacer un breve resumen, lo que son las capacidades básicas de los seres humanos. Los seres humanos nacemos con 3 capacidades potenciales. Esas 3 capacidades son la energía, la sensibilidad, percepción y la inteligencia. Actualmente esto pues se recoge casi todas las legislaciones a nivel mundial relacionado con la discapacidad. También la propia ONU lo recoge cuando habla de las personas con discapacidad en los derechos humanos de estas personas. Estas capacidades o discapacidades, cuando no se han conseguido desarrollar o cuando por cualquier situación, un accidente, una enfermedad, no han podido seguir su curso de desarrollo, porque estas capacidades son potenciales, es decir, el niño nace con ellas, puede nacer con alguna más desarrollada que otra, puede ser un niño muy inteligente o puede nacernos un niño muy fuerte, pero aún así durante toda su vida las irá desarrollando. Aunque el niño sea muy fuerte, si no es capaz de hacer deporte, de hacer ejercicio, nunca podrá ser un gran deportista o una persona con muchísima potencia, con muchísima energía. Y lo mismo pasa, es decir, con niños que tienen otra capacidad, como por ejemplo la inteligencia. Un niño, si nace con una gran inteligencia, por ejemplo, una inteligencia matemática, una inteligencia racional, una inteligencia musical, pero si nadie le permite desarrollarla durante toda su vida, pues eso se quedará en nada. Estas 3 capacidades, como hemos comentado, cuando surge un problema, una enfermedad o cualquier tipo de accidente, se convierten en una discapacidad, no ha habido un desarrollo. Actualmente tenemos 3 grandes grupos, como ya he comentado y como os digo, a nivel mundial todas las legislaciones. Existen personas con discapacidad física, que es la parte energética, personas con discapacidad sensorial o sensitiva y personas con discapacidad intelectual. A lo que se ha añadido la enfermedad, sobre todo la enfermedad mental, porque la física la han integrado normalmente en la primera parte, en las personas con discapacidad física. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos utilizando estas 3 capacidades. Hay personas, o casi todas las personas, tenemos capacidades diferentes. Por eso hay una tendencia a llamar a las personas con discapacidad personas con capacidades diferentes. Cuando yo voy a realizar cualquier actividad o labor, lo que voy a hacer es simplemente utilizarlas. Por ejemplo, imaginaros que voy a un trabajo, a realizar un trabajo. Entonces, imaginaros, por ejemplo, conducir un camión. Pues yo me tendré que poner en postura, tendré que utilizar energía, es decir, para coger el volante, es decir, para apretar el acelerador. Por otra parte, tendré que utilizar la segunda de las capacidades, que es la sensorial, la sensitiva, es decir, tendré que estar pendiente de la carretera y tendré que tener, como decíamos, todos mis sentidos activos para la circulación. Y por otra parte, tendré que tomar decisiones. Tendré que tomar la decisión para poder adelantar. Si hay cualquier problema técnico en el camión, tendré que tomar la decisión para resolverlo. Es decir, utilizar la capacidad intelectual. Y lo mismo en cualquier otra actividad. Cualquier deportista, aunque esté desarrollando más en este caso su capacidad física, su energía, pero también tiene que ver la pista, tiene que tomar decisiones, tiene que saber cuándo
el contrincante le está atacando o cuando no. Y así, como os digo, en cualquier momento de la vida tengo que utilizar las tres. Y, curiosamente, estas capacidades se llaman concomitantes, es decir, tienden siempre a estar unidas. Es muy difícil, por no decir casi imposible, el utilizar solamente dos y dejar una totalmente nula. Estas capacidades se conocen desde siempre y están en distintos niveles. Por ejemplo, imaginaros en el budismo primitivo o los filósofos presocráticos ya nos hablaban de que el principio de todas las cosas estaba en 4 elementos. Estoy hablando de 4, no de 3, pero ahora os explicaré por qué. Ellos hablaban de que había un elemento, es decir, que era el aire, otro el agua y otro la energía y la tierra. A nivel simbólico, es decir, en el lenguaje previo al verbal, lenguaje preverbal, los símbolos eran cómo calificábamos a las distintas palabras que no teníamos en aquel momento. Bueno, pues desde el punto de vista del lenguaje preverbal, el aire es el símbolo de la inteligencia. El agua es el símbolo de la sensibilidad y el fuego es el símbolo de la energía. Y por su evolución, como sabéis, la energía se convierte en materia o en tierra. Este lenguaje no verbal es muy lógico. Por ejemplo, vamos a pensar en el agua. ¿Qué cosa de la naturaleza produce más sensaciones que el agua? El agua fría, el agua caliente, que son sensaciones diferentes, el agua sucia, el agua de los pantanos, el agua limpia y cristalina, es decir, que es un símbolo de amor, es un símbolo de sensaciones elevadas, superiores. La lluvia, su transformación en nieve, es decir, son todo un cúmulo de sensaciones y posiblemente lo que es definir las sensaciones simplemente con el concepto agua es mucho más rico que definirlo como lo definimos ahora, es decir, con una simple palabra. A otros niveles, entre comillas, en otros planos, también entrecomillado, podemos encontrar que las capacidades también han sido definidas de otras formas diferentes. Es decir, por ejemplo, como campos magnéticos, la energía tiene una vibración, un campo magnético de aproximadamente con una frecuencia de 400 terahercios y que coincide con el color rojo. La sensibilidad tiene un campo magnético con una vibración aproximadamente de 520 terahercios que coincide con el del color amarillo. Estamos hablando además de fotones, de cuantos de luz. Y lo que es la inteligencia, es decir, tiene un campo magnético más elevado, aproximadamente 640 terahercios, y coincide a la vez con el color azul. Cuando nosotros estamos hablando ahora de capacidades superiores, lo que estamos hablando es de unas capacidades que se consiguen, que el ser humano puede conseguir de una manera relativamente sencilla, es decir, pero compleja a la vez. Y lo vamos a explicar. Mirad, estamos definiendo ya estas capacidades y vemos que estas capacidades al final son el color rojo, amarillo y azul. Y como todos sabemos, el blanco, el color blanco,
se descompone en estos 3 colores. Al final sacamos una conclusión, lo que decían también los presocráticos. El principio de todas las cosas está en el blanco, en la luz. Entonces ya encontramos qué es ese concepto de luz. Y de ahí es donde vienen. ¿Y si consigo yo unas capacidades que puedan volver a la luz? Es decir, si consigo yo unas capacidades que me puedan iluminar, pero que no sean las capacidades que ya me han dado, que no sean las capacidades que yo he heredado, con las que yo he nacido, que realmente no son mías. Si consigo unas capacidades que son mías, estoy haciendo una recreación de las capacidades básicas. Si con las 3 capacidades puedo hacer cualquier cosa en la vida, imaginaros que no podríamos hacer con unas capacidades superiores. Además, estas capacidades las podía conseguir, ya veremos, y además tienen más posibilidades de conseguirlo las personas que tienen alguna discapacidad concreta, curiosamente, es decir, por la forma de lograrlas. ¿Cómo lo podíamos hacer? Pues mirad, hemos dicho, es decir, que nuestras capacidades básicas, el rojo de la energía, el amarillo de la sensibilidad y el azul de la inteligencia, trabajan siempre juntas. Es muy difícil que una persona, aunque haga una actividad intelectual muy fuerte, no utilice energía, por lo menos para coger el bolígrafo. Y es muy difícil que además no esté utilizando sus sentidos, por lo menos para ver lo que escribe, para oír lo que le están diciendo. Siempre van unidas, siempre van concomitadas. Pero si en algún momento soy capaz de ralentizar, y digo ralentizar, nunca en este plano podemos eliminar una de ellas. Por ejemplo, si me pongo a meditar y utilizo una postura erguida, con energía, y soy capaz de utilizar, es decir, ya estoy utilizando mi primera capacidad, y soy capaz de utilizar mi capacidad sensitiva en la atención, llevando toda mi atención a un mantra o a mi respiración, y soy capaz de ralentizar mis pensamientos, mi capacidad intelectual, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy haciendo simplemente unir el rojo de la energía y su frecuencia con el amarillo de la sensibilidad y su frecuencia. 2 campos magnéticos que vibran en unas frecuencias distintas y que en ese momento, es decir, se mezclan, generando una vibración mezcla de ambas. Lo que estoy generando es la vibración del color naranja. Bien, pues el naranja justamente es la primera capacidad superior. El naranja es lo que llamamos la energía sensitiva, o lo que también denominamos la capacidad de crear. Estamos en la base, pero hemos conseguido algo fundamental para el ser humano. Y es que se convierte en autocreador. Lo que también llamamos autorrealización. La primera capacidad sería la capacidad de autorrealización. Y se consigue de distintas maneras. En otros vídeos pues ya os mandaré más información. Pero las más sencillas pues será, por ejemplo, pues con la meditación, como ya hemos dicho, o con las posturas de yoga, con los asanas. Sí, porque el asana hay que hacerlo con mucha energía y con mucha atención a mi cuerpo. Y dejando que la inteligencia durante las posturas esté ralentizada. Lo fundamental es crear esa capacidad.
Bien, pues vamos a por la segunda. ¿Cómo podemos conseguir la segunda capacidad y qué nos aporta? Pues si damos un paso, lo que hacemos es, en este caso, vamos a ralentizar la energía, y lo que vamos a hacer a continuación es mezclar la sensibilidad con la inteligencia, ralentizando la energía. Esto se hace, y hemos estado hablando de yoga, es decir, en yoga en Savasana. Y también lo podemos hacer, a mí, perdonad, paréntesis, me gusta mucho hacer lo siguiente, es decir, con los alumnos. Hacemos Savasana y primero llegan a un estado máximo de relajación y en ese momento, es decir, lo que hago es contarles una historia, una leyenda, pero con un sentido profundo. Leyendas del Tíbet, orientales, leyendas zen, de tal manera, es decir, que lo que hago es activar, porque me están oyendo, activar su capacidad amarilla y además el propio mensaje zen les hace activar la inteligencia y lo que consigo es que vayan en ese momento, es decir, creando, y aparte de esa sensibilidad que le llamamos sensibilidad lúcida, es la segunda capacidad superior. Es la capacidad que me permite amar a nivel con mayúsculas y la que me permite después, me va a permitir también canalizar con nuestros guías, algo también muy importante en este proceso de crecimiento. La última de las capacidades superiores es la más compleja. Lo vais a entender fácilmente. Mirad, lo que tengo que hacer es, en este caso, ralentizar la sensibilidad, la percepción y potenciar la energía y la inteligencia. Voy a conseguir lo que se llama una intuición activa. Es la capacidad que engendra la sabiduría. Es más compleja, no vamos a daros ahora ninguna técnica, hay técnicas de pranayama, pero son un poquitito más complejas. Y lo que pasa es que en este último nivel, como comprenderéis, la dificultad mayor está en llegar a esa ralentización, porque si os fijáis, nosotros siempre estamos sintiendo, los sentidos están siempre abiertos. Mi sensibilidad está siempre abierta. Entonces es una capacidad que ya necesita un mayor control del cuerpo. Cuando yo consigo tener estas tres capacidades superiores activas, se va a producir una nueva, ¿os acordáis lo que os hablaba de la concomitancia? Se va a producir ese maravilloso efecto de una nueva concomitancia entre ellas. Y lo que van a hacer es un ascenso que se llama, como ya habéis comprendido, el ascenso de la Kundalini, para crear un blanco. Pero es un blanco, es una nueva luz que la habéis creado vosotros. Os habéis autorrealizado. Y eso es lo que nos vamos a llevar a los planos superiores. Es un proceso que, como ya habéis comprendido, está totalmente relacionado con los chakras, porque las capacidades básicas estarán en el primero, en el tercero y en el quinto chakra, mientras que las superiores se van a centrar en el segundo, en el corazón, en el cuarto y en el sexto, en el tercero. Es decir, que tenemos que las capacidades superiores también coinciden con lo que han dicho muchas culturas. Para los tibetanos, ¿acordáis? Es fundamental el tercer ojo, es decir, para los japoneses el punto hara es básico, y para casi todas las religiones el punto del corazón es el punto fundamental. Pero en este caso trabajan unidos,
trabajan al unísono, es decir, para crear, configurar una nueva luz. Y esa luz somos nosotros. Eso es lo que realmente vamos a ir creando en este plano, en esta vida. Muy bien, pues con esto por ahora yo creo que hemos conseguido una pequeña comprensión de lo que son las capacidades superiores. Y habrá otros vídeos en los que os explicaré ya un nivel un poco superior también, cómo se pueden crear y cómo se pueden desarrollar. Muchas gracias a todos y gracias por la escucha.